Pero guapa, guapa, guapa. Como ese hijo suyo. ¿Cómo se llama? Evaristo. Déjame en paz. Shh, Luisita, tranquila, ¿eh? ¿Qué es lo que tengo que hacer para que te vayas del valle? El capítulo 222 de Valle Salvaje marcó un punto de quiebre irreparable en el universo de los Gálvez de Aguirre y las casas que rodean su poder, lo que durante años fue un reinado de control, miedo y manipulación, empieza a tambalearse, impulsado por la dignidad de los oprimidos, la lealtad de los valientes y la voz de quienes ya no temen hablar. Luisa, símbolo de resistencia y coraje, pagó un precio alto por atreverse a amar a Alejo. Su cuerpo golpeado no solo denunció la violencia del poder, sino también dejó al descubierto el odio ciego de un sistema incapaz de aceptar lo diferente. Su recuperación física va de la mano con el nacimiento de un nuevo tejido de alianzas entre casas, clases y generaciones. Alejo, al romper con su padre, rompió también con una herencia de sumisión. Por primera vez en su vida, habló desde el alma, desde el amor y no desde el apellido. Su enfrentamiento con José Luis no fue solo un acto de justicia personal, sino la declaración pública de que los hijos ya no obedecen por miedo, sino que eligen por conciencia. Amanda emerge como un pilar estratégico y humano. Su llegada, lejos de ser protocolaria, se volvió disruptiva. Representa la nobleza auténtica, la que no teme confrontar, que escucha, que actúa. Ella une lo que parecía irreconciliable y prepara el escenario para una caída que no será violenta, sino moral. José Luis, hasta ahora intocable, comienza a perder lo único que lo sostenía, el respeto silencioso de los suyos. Su castillo se resquebraja desde adentro. En el umbral de una nueva guerra, ya no se enfrentan armas ni revólveres, sino palabras, gestos, convicciones. Y es ahí, entre el dolor y la esperanza, donde nace la posibilidad real de un nuevo valle. Las secuelas del enfrentamiento entre Alejo y José Luis no tardaron en expandirse por todo el valle como un incendio sin control. Los rumores se propagaban de casa en casa, entre criadas, jornaleros y vecinos, que Alejo había renunciado a su apellido, que José Luis lo había expulsado, que Luisa había sido agredida por orden del propio duque. Nadie sabía con exactitud los detalles, pero todos intuían que algo grave había estallado en la cima de la jerarquía. En la casa pequeña, la noticia no fue recibida con sorpresa. Mercedes, que apenas ocultaba su satisfacción, no hizo ningún comentario público, pero su mirada hacia Alejo lo decía todo. Bienvenido a nuestro lado. Luisa, aunque aún débil, pidió que la ayudaran a sentarse en el porche. Quería ver el sol, respirar el aire del valle que había aprendido a amar. A pesar de todo, Alejo se sentó junto a ella. En silencio, no hacían falta palabras. ¿Te arrepientes?, preguntó ella, con voz suave. No, respondió él sin dudar. Solo lamento no haberlo hecho antes. ¿Y ahora qué harás? Lo que debía hacer desde el principio. Cuidar de ti y de nuestro hijo, buscar trabajo fuera del dominio de mi padre, con Rafael, quizás, o en las tierras que aún no están bajo su poder. Luisa apoyó la cabeza en su hombro. No necesito riquezas, solo quiero paz. Entonces, eso es lo que tendrás, dijo él, besándola en la frente. En el palacio, Victoria se enteró de lo sucedido mientras estaba dando órdenes sobre los arreglos florales de la boda. Isabel le trajo la noticia con el mismo tono con que informaría que faltaban velas. Alejo se ha ido, y dicen que enfrentó directamente al duque. Victoria dejó caer una flor al suelo. ¿Dónde está José Luis? En su despacho. No ha salido desde ayer. Victoria caminó por los pasillos con paso firme. Golpeó la puerta una sola vez antes de entrar. Lo encontró de pie, mirando por la ventana. ¿Es cierto? José Luis no respondió. Su silueta parecía más encorvada de lo habitual. Alejo se fue. ¿Por culpa tuya? ¿Por culpa de su debilidad?, respondió él, sin girarse. No, por tu tiranía. José Luis giró lentamente, con el rostro descompuesto. ¿También tú? Victoria cruzó los brazos. Si querías mantener tu linaje,
Lo has destruido tú solo, has perdido a tu hijo, a su hijo, a la única posibilidad de continuidad real. José Luis apretó los labios. Ese niño nunca será un Gálvez de Aguirre. Nació fuera de todo. Ese niño, interrumpió Victoria con frialdad, es el único que te mirará con compasión cuando estés viejo y solo, porque Alejo no volverá. Por primera vez, José Luis pareció verdaderamente afectado, no por el reproche, sino por la certeza. Victoria salió sin decir más. Sabía que sus palabras habían golpeado en el lugar exacto. Al día siguiente, Amanda reunió a Mercedes, Bernardo y Rafael. Estaban sentados en la galería de la casa pequeña, con una jarra de agua fresca y un par de tazas vacías. La situación es insostenible, dijo Amanda. José Luis está fuera de control. No podemos esperar que el sistema lo corrija. ¿Tendremos que hacerlo nosotros? ¿Y cómo se enfrenta a un hombre como él?, preguntó Bernardo. Tiene poder, dinero, influencias y enemigos, respondió Amanda. Muchos más de los que cree. Si se descubre lo del bandolero, añadió Mercedes. Si logramos pruebas, las conseguiremos, intervino Rafael. Atanasio está con nosotros. Sabe más de lo que aparenta, y si lo presionamos bien, hablará. Amanda asintió. Entonces tenemos que reunir todo: testimonios, cartas, cualquier cosa que lo exponga ante los duques invitados a su boda. La caída de José Luis debe ser pública y definitiva. ¿Y Alejo?, preguntó Luisa, que acababa de salir a la galería. ¿Qué papel tendrá él? El más importante, respondió Amanda. Él es la prueba de que José Luis destruye incluso a los suyos. Su testimonio será el clavo final. Luisa bajó la vista. No quería arrastrar a Alejo a una guerra, pero sabía que ya no había retorno. Aurora caminó con paso firme por los pasillos del palacio. La comadrona, conocida por su severidad y experiencia, no había sido bien recibida por Adriana, pero eso no le impedía cumplir con su deber. Tras el desmayo de la joven, Aurora había sido llamada por órdenes de José Luis y ahora, bajo la vigilancia de Victoria y Julio, iba a realizar una evaluación exhaustiva del estado de la futura madre. Adriana se encontraba en su habitación, sentada en el borde de la cama. Cuando Aurora llegó, su rostro seguía pálido, pero la tensión en sus ojos demostraba que no estaba dispuesta a ser tratada como una inválida. ¿Vienes a decirme que guarde cama?, preguntó sin rodeos. Antes siquiera de que la mujer hablara, vengo a decirte cómo proteger la vida que llevas dentro, respondió Aurora con serenidad profesional. Sí, empresa reposó, mucho reposó. Adriana se cruzó de brazos. No puedo quedarme en esta cama, viendo cómo el mundo se desmorona. Hay cosas que hacer, decisiones que tomar. Este embarazo no me convierte en rehén. Aurora no discutió, la examinó con precisión, conociendo bien el tipo de paciente que tenía delante. Al concluir, salió sin agregar más palabras y se dirigió directamente a Julio. Está agotada, el cuerpo le está pidiendo descanso, y si no lo consigue, podría tener complicaciones graves. Tips, convénzala. El bebé está bien, pero no lo estará si ella sigue con ese ritmo. Julio asintió con gesto contenido. No podía darse el lujo de que algo malo ocurriera con el hijo que, aunque no suyo, nacía bajo su apellido. Fue hasta Adriana y la encontró otra vez en pie, hojeando documentos y listas de la boda. ¿Otra vez de pie?, dijo con tono bajo. Tengo que repasar los cambios en la organización. Victoria ha modificado los asientos de invitados 3 veces. ¿Y si yo no superviso? Aurora dice que necesita reposo y por una vez estoy de acuerdo con ella. Julio, no tengo tiempo para quedarme quieta. No ahora. Adriana, no es un capricho. No es solo por ti, es por el niño. Ella lo miró con dureza, pero en sus ojos también había temor, no por la autoridad de Julio, sino por la verdad que no podía negar. Su cuerpo no era el mismo y cada día sentía más el peso del embarazo. Aún así, no cedió. ¿Estoy bien? Julio apretó los dientes. ¿Y si no lo estás mañana? ¿Y si algo le pasa al bebé? ¿Podrás vivir con eso?
El silencio se hizo denso. Adriana bajó la mirada, pero no respondió. Mientras eso ocurría, en otro rincón del palacio, José Luis mantenía una conversación secreta con el bandolero. Acordaban los siguientes pasos para presionar a Luisa, convencidos de que una nueva amenaza bastaría para que huyera del valle. Atanasio, fiel secretario del duque, presenció parte del encuentro desde detrás de una puerta entreabierta. No escuchó toda la conversación, pero sí vio a José Luis despedir al mismo hombre que días atrás había irrumpido en la casa pequeña. Atanasio sintió que la sangre le hervía, sabía lo que había visto, y más aún, sabía que ese hombre había tocado a Evaristo. Horas después, se reunió con Matilde en la despensa. Ese hombre es el mismo, lo vi con mis propios ojos, el que tuvo en brazos al bebé. ¿Estás seguro? Totalmente. Y José Luis lo recibió como si fuera un viejo amigo. Matilde se llevó las manos al rostro. Horrorizada, tenemos que decírselo a Alejo. Él debe saber la clase de monstruo que es su padre. Sí, y que Luisa está en peligro más de lo que pensamos. Atanasio no tardó en actuar. Esa misma mañana, con la preocupación pesándole en el pecho, se dirigió a la casa pequeña. Allí encontró a Matilde en la cocina y tras asegurarse de que nadie más escuchara, le repitió todo lo que había visto. El bandolero saliendo del despacho del duque, la mirada cómplice, el apretón de manos. No sé qué planea, dijo en voz baja, pero ese hombre no está aquí por accidente. Está siguiendo órdenes y ya lo hemos visto demasiado cerca de Luisa. Matilde asintió con gravedad. Entonces decidieron que lo mejor era advertir a Alejo. Incluso si eso implicaba un conflicto abierto con su padre, el joven tenía derecho a saber. No fue difícil encontrarlo. Alejo estaba en los establos, cepillando a su caballo. Cuando los vio llegar, con el rostro tenso y la voz apremiante, entendió de inmediato que algo no andaba bien. ¿Qué pasa?, preguntó, soltando el cepillo. Es tu padre, empezó Atanasio. Lo vimos con el intruso, el mismo que estuvo en la casa pequeña, el que tomó a Evaristo. Alejo sintió un vacío en el estómago. ¿Estás seguro? Lo vi con mis propios ojos. No escuché todo, pero se estaban despidiendo con familiaridad, como si tuvieran un trato. Alejo cerró los puños. Su padre había cruzado la línea una vez más, esta vez involucrando a un inocente. Su hijo. ¿Dónde está Luisa? En cama. No se ha levantado en toda la mañana, respondió Matilde. Pepa la cuida, pero dice que no quiere hablar con nadie. Alejo no esperó más. Corrió hacia la casa pequeña y subió las escaleras 2 en 2. Entró sin tocar y la encontró recostada, con el rostro demacrado y el cuerpo cubierto por mantas. ¿Qué pasó?, preguntó, arrodillándose junto a ella. Luisa no respondió de inmediato. Parecía haber estado llorando, pero lo disimulaba. Nada, solo estoy cansada. No me mientas. Sé que algo te ocurrió. Pepa, que estaba en la puerta, se adelantó. La encontramos así esta mañana. Dice que fue al bosque a despejarse, pero volvió temblando. ¿No ha querido decir qué ocurrió? Alejo tomó la mano de Luisa con delicadeza. Por favor, necesito saber la verdad. Luisa lo miró por fin, con los ojos enrojecidos. Fue él, el hombre, el mismo de la cocina. Me lo encontré en el bosque. Alejo se quedó helado. ¿Te hizo daño? Ella asintió apenas. Me habló, me llamó guapa, dijo cosas horribles. Cuando lo enfrenté, me empujó, me tiró al suelo, me pateó, me gritó que me fuera del valle, que no me convenía estar aquí. Alejo apretó los dientes. El dolor en su rostro se volvió rabia. ¿Te violó?, preguntó con voz quebrada. Luisa negó con la cabeza. No, solo fue una paliza, pero temí por mi vida. ¿Estás segura de que fue solo eso? Sí, pero me dijo que si no me iba, la próxima vez sería peor. Alejo se levantó de golpe, no dijo nada más. Su rostro era una mezcla de furia y desconsuelo. Bajó las escaleras,
montó su caballo y galopó sin dirección fija, sabiendo que el momento de la confrontación con su padre estaba más cerca que nunca. Mientras tanto, en el palacio, Isabel recibía una mala noticia. La cocinera reputada que Victoria había contratado para la boda no podría asistir por problemas logísticos. Su llegada se había cancelado. Eva, al enterarse, apenas pudo disimular su satisfacción. ¿Y ahora qué harán sin mí?, se burló, revolviendo un guiso con arrogancia. Amadeo, su hermano, intervino. «No cantes victoria. ¿No tienes idea de cómo montar un banquete nupcial para más de 100 personas? ¿Necesitarás ayuda?» Eva lo miró de reojo. «¿Y tú propones a quién? ¿A esa mujer?». «Sí», dijo Amadeo. «Luisa es la mejor cocinera de la comarca y todos lo saben. Hasta Victoria tendría que reconocerlo». Eva bufó. Victoria jamás aceptaría algo así. Preferiría que le envenenaran el pastel. Entonces que se prepare para un desastre, porque sin Luisa ese banquete será un desastre. La posibilidad quedó flotando en el aire, inevitable, incómoda y quizás necesaria. Victoria estaba en el salón principal dando indicaciones a los empleados con su habitual tono altivo. Cuando Amanda hizo su aparición, la marquesa entró con paso decidido, acompañada de su abanico cerrado y una mirada afilada que ya había provocado incomodidad más de una vez desde su llegada. Victoria dijo a Amanda sin rodeos. Quería saber si los duques de Miramar asistirán finalmente a la boda. Victoria, que no se esperaba esa pregunta, vaciló por un momento antes de componer su sonrisa más diplomática. «Ya han sido invitados». «Sí». «José Luis lo hizo durante la reunión con Bernardo». Amanda alzó una ceja. «Vaya, qué anticipado por su parte». Él quiso asegurar que no faltarán personalidades importantes al enlace, respondió Victoria, intentando no perder el control de la conversación. «Claro, claro. Aunque de haberlo sabido antes, yo misma me habría encargado de gestionar esa invitación. Siempre es mejor cuando viene de alguien que sabe cómo tratar a la alta sociedad», soltó Amanda con una voz tan dulce como envenenada. Victoria mantuvo la sonrisa, pero sus ojos centellaban. «Estoy segura de que harán acto de presencia por cortesía. Después de todo, será una ceremonia memorable». «Eso espero», dijo Amanda. «Para bien o para mal, el valle recordará esta boda». La conversación fue interrumpida por Isabel, que llegó con expresión preocupada. «Señora, lamento interrumpir, pero hay un asunto urgente. La cocinera que íbamos a traer para el banquete no podrá asistir». Victoria parpadeó. «¿Cómo que no podrá? Se ha complicado su agenda. No podrá viajar y nos quedamos sin chef principal». Por un instante, la expresión de Victoria se quebró. Amanda no tardó en notar el cambio. «Vaya», dijo la marquesa, «qué contratiempo». Y ahora, Isabel miró a Eva, que casualmente pasaba con un cuenco de masa en las manos. «Bueno, Eva está más que dispuesta a encargarse del banquete, con la ayuda adecuada, por supuesto». «¿La ayuda adecuada?», repitió Amanda, cruzando los brazos. «¿A quién se refiere?». Isabel tragó saliva antes de responder. «Cuida a Luisa». Un silencio pesado se apoderó del salón. Victoria entrecerró los ojos. «Luisa, la cocinera de la casa pequeña, es la mejor de la región», señora, intervino Eva a regañadientes. «Y con un evento tan grande, no vendría mal». Amanda sonrió. «Bueno, Victoria, si tu objetivo es que esta boda sea recordada por su calidad, quizá sea el momento de tender puentes. ¿Quién sabe? Podría ser una oportunidad para enmendar cosas con Alejo». Victoria no respondió. Se limitó a girarse y salir del salón con paso rígido. Mientras tanto, en el ala norte del palacio, Mercedes y Bernardo analizaban esta nueva actitud de Victoria. «¿Invitar a sus sobrinos a vivir con ella?», dijo Mercedes con escepticismo. «¿Desde cuándo esa mujer piensa en la familia? Dice que quiere mantenernos unidos, que lo prometió a Pilara». Las promesas de Victoria
valen lo que el papel mojado, respondió Mercedes, cruzando los brazos. Algo está tramando. Lo pensé al principio, pero ¿y si realmente está cambiando? No lo creo. La conozco demasiado bien, y más aún, cuando las cosas empiezan a irle mal, siempre finge redención para protegerse. En ese momento, Rafael entró a la habitación con el rostro sombrío. Hay que tener cuidado con ella, y también con Úrsula. ¿Qué ha pasado ahora?, preguntó Bernardo. Úrsula me ha amenazado otra vez. Dice que si no me alejo de Adriana, lo contará todo, que revelará la relación, pero esta vez ya no me importa. Mercedes se levantó de su silla. ¿Qué hiciste? Le dije que lo hiciera, que se atreviera. Estoy cansado de vivir con miedo. Si vamos a caer, que sea con la verdad. Bernardo asintió con lentitud. Eso cambiaría todo. Lo sé, respondió Rafael, pero ya no podemos vivir a merced de sus chantajes. En su habitación, Úrsula caminaba de un lado a otro, furiosa. Nadie la escuchaba ya, nadie la respetaba, y el castillo de poder que había construido, piedra por piedra, comenzaba a desmoronarse. Úrsula sentía que perdía el control de la situación. La conversación con Rafael la había dejado temblando. Su seguridad, basada en secretos y amenazas, se resquebrajaba como un cristal al borde del abismo. Caminaba por los pasillos del palacio, con los labios apretados y el rostro encendido de furia. Los sirvientes la esquivaban. Sabían que cuando caminaba así, no era prudente interrumpirla. Cerró la puerta de su habitación con violencia, se acercó al espejo y se miró fijamente. «No van a deshacerse de mí tan fácilmente», dijo en voz baja. «No después de todo lo que he hecho». En ese momento, tocaban la puerta. Era Giulio. «¿Puedo pasar?» «Entra», dijo ella, sin girarse. Julio entró con paso calculado. Había oído rumores sobre el nuevo estallido de Úrsula y no podía permitir que provocara un escándalo mayor. «¿Qué hiciste esta vez?» Le dije a Rafael que, si sigue así, contaré la verdad, que revelaré su relación con Adriana. Julio cerró la puerta con fuerza. «¿Estás loca? Eso no solo los destruye a ellos, también nos arrastra a ti y a mí, y lo sabes». «Estoy cansada, Julio», gritó ella, «cansada de ser ignorada, de ser vista como una amenaza y no como lo que soy. Yo también tengo derecho a sentir, a luchar», respondió ella con sarcasmo. «Lo tuyo no es lucha, es destrucción. ¿Acaso crees que si haces estallar todo, Rafael volverá a ti? Lo perderás para siempre». Úrsula lo miró con los ojos llenos de lágrimas que no derramaba. Las palabras de Julio eran ciertas, pero también lo eran sus heridas, su soledad, su rencor. «Entonces dime, ¿qué debo hacer? ¿Seguir fingiendo que no pasa nada mientras ellos se miran con amor y yo me consumo?» Julio se acercó a ella, bajando la voz. «Lo que debes hacer es irte antes de que te destruyas del todo. Tienes dinero, tienes contactos, vete». «No voy a huir». «No es huir», dijo él, «es sobrevivir». Ella giró el rostro, evitando su mirada. Por dentro, el terremoto emocional era incontrolable, pero por fuera volvió a erguirse. «¿Aún no he terminado?» En ese mismo instante, lejos del palacio, Luisa caminaba por el bosque. Necesitaba despejarse. Tras tantas tensiones, el aire puro entre los árboles le ofrecía el único respiro posible, pero no estaba sola. Una sombra se movía entre los troncos, un crujido de ramas secas, un paso que no era suyo. «¿Quién anda ahí?», preguntó, deteniéndose. De pronto, el bandolero apareció. Era el mismo hombre que había irrumpido en la casa pequeña y que había sostenido a Evaristo en brazos, esta vez sin disfraz, sin intención de ocultarse. «Vaya, vaya», dijo con voz burlona, «qué coincidencia encontrarte aquí, solita». Luisa retrocedió un paso. «Apártate de mi camino». «Tranquila, solo quiero hablar. Eres muy bonita, igual que tu hijo». Luisa sintió cómo el pánico le apretaba el pecho, pero no iba a mostrarlo.
No tienes idea de con quién te estás metiendo. Escupió. Si das un paso más, te arrepentirás. El hombre rió. Luego, sin aviso, se abalanzó sobre ella. Luisa intentó defenderse. Le golpeó con una rama caída, pero él fue más rápido. La empujó contra el tronco de un árbol, la inmovilizó y comenzó a gritarle amenazas. Te quiero fuera del valle, hoy mismo, o la próxima vez no me contendré. Con violencia, la tiró al suelo, le dio 2 patadas en las costillas y se marchó sin mirar atrás. Luisa quedó tendida, jadeando de dolor, con la ropa rasgada y el alma hecha pedazos. Horas después, Pepa la encontró caminando tambaleante por el sendero que conducía a la casa pequeña. Al verla en ese estado, gritó de horror y corrió hacia ella. Luisa, Dios mío, ¿qué te han hecho? Luisa no podía hablar, solo se dejó caer en sus brazos, sabiendo que esta vez no podría ocultar nada. Luisa despertó al día siguiente con todo el cuerpo dolorido, las costillas le ardían con cada movimiento y tenía el labio inferior partido. A su lado, Pepa le cambiaba un paño húmedo por otro mientras intentaba ocultar su angustia. No era fácil ver así a su hermana, siempre tan fuerte, tan orgullosa, ahora rota por dentro y por fuera. Mercedes entró en la habitación, seguida de Bernardo. Al verla, contuvieron la respiración. ¿La gravedad del ataque era evidente? ¿Quién fue?, preguntó Mercedes, sentándose junto a la cama. Luisa apenas logró responder. La voz quebrada, el mismo, el que entró a la cocina, el que tomó a Evaristo. ¿El bandolero?, exclamó Bernardo. Sí, me dijo que debía irme del valle, que si no lo hacía, la próxima vez sería peor. Pepa no pudo contenerse. Esto es obra de José Luis, todos lo sabemos. Él lo mandó. Bernardo bajó la mirada. No podía negarlo. Ya eran demasiadas coincidencias, demasiadas señales. Mercedes se levantó y comenzó a caminar por la habitación, visiblemente alterada. Esto no puede quedar así. No podemos permitirlo. Hay que decírselo a Alejo, murmuró Pepa. Tiene que saberlo. Tiene derecho. Luisa asintió con dificultad. Sí, pero que venga él. No quiero que vaya a enfrentarlo sin saber todo. Si se entera de golpe, será peor. Esa misma tarde, Alejo llegó tras recibir un mensaje urgente. Subió a toda prisa las escaleras de la casa pequeña. Cruzó la habitación sin pedir permiso y se arrodilló junto a la cama de Luisa. ¿Qué te ha pasado? Ella lo miró con ternura triste. Fue en el bosque, me lo encontré, me golpeó, me advirtió. Alejo apretó los dientes. ¿Quién? El hombre, el bandolero, el mismo de Evaristo. ¿Y quién lo envió? No lo dijo, pero no hace falta. Tú lo sabes, Alejo. Fui tu padre. Alejo se puso de pie como un resorte, caminó por la habitación, con las manos en la cabeza, como si buscara una forma de contener la rabia. No, no puede ser. Sí puede, intervino Mercedes. Y lo ha hecho porque para José Luis, el poder está por encima de todo, incluso por encima de su propio hijo. Alejo se detuvo en seco. Ya está. Se acabó. No pienso permitirlo. Esta vez, no hay marcha atrás. Esa noche, Rafael encontró a su hermano caminando de un lado al otro por el jardín de la casa grande. Alejo tenía los ojos encendidos, la mandíbula tensa. ¿Qué pasa?, preguntó Rafael. Fue a él. Popa mandó a ese hombre a golpear a Luisa. ¿Para asustarla? ¿Para que se fuera? Rafael no respondió de inmediato. Cerró los ojos y respiró hondo. ¿Estás seguro? Sí, ella me lo contó y solo no tengo dudas. ¿Y qué vas a hacer? Enfrentarlo, mirarlo a los ojos y decirle que esta vez se acabó. Alejo, no intentes detener, mi hermano. No esta vez. Rafael lo tomó por el brazo. Solo te pido que esperes, que pienses. Él no se va a rendir así como así, y tú no puedes acabar con él solo. Tienes que tener un plan. Mi plan es simple, decirle que perdió a su hijo, y si no te escucha,
Entonces me irá por mí, pero al menos lo habré intentado. Mientras tanto, en el palacio, José Luis se encontraba en su despacho, revisando unos documentos. Todo parecía en orden. Había ordenado lo que creía que era una solución definitiva: eliminar el problema de raíz. Aunque esa raíz fuera una mujer y madre de su nieto, no sabía que Alejo ya lo sabía todo, ni que el enfrentamiento era inevitable. Al día siguiente, los rayos del sol apenas asomaban sobre las colinas cuando Alejo se presentó en la casa grande. Entró sin anunciarse, sin saludar a los sirvientes, sin quitarse siquiera el polvo del camino. El silencio reinaba en la galería principal cuando empujó con fuerza las puertas del despacho de su padre. José Luis, sentado tras el escritorio, levantó la mirada con gesto severo. «Vaya, qué honor tener a mi hijo madrugando», dijo con sarcasmo. «No estoy aquí por cortesías», respondió Alejo, sin rodeos. «Estoy aquí para hablar de Luisa». José Luis cerró el portafolio que tenía frente a él. «¿Otra vez con eso?» «No otra vez. Esta vez. La última vez. Habla claro, Alejo». Alejo dio un paso adelante. Con los ojos clavados en los de su padre, «¿Tú enviaste a ese hombre? El mismo que entró a la casa pequeña, el que tomó a mi hijo en brazos, el que golpeó a Luisa. Fue tu orden». José Luis no dijo nada, solo ladeó la cabeza, como quien evalúa la fuerza del oponente antes de moverse. «¿Y si así fuera?», respondió al fin. «¿Qué harías?». «¿Cómo puedes decir eso?», estalló Alejo. «¿Cómo puedes hablar con esa frialdad, sabiendo que mandaste a golpear a la mujer que amo? Lo hice para protegerte. Esa mujer te está arrastrando lejos de tu familia, de tu deber, de tu sangre. Esa mujer es mi familia ahora», gritó Alejo. «Evaristo es tu nieto, y lo pusiste en peligro». José Luis se levantó con lentitud, cruzando los brazos a la espalda. «Tu madre estaría avergonzada de verte así, rindiéndote a una campesina. Mi madre me enseñó a amar con el corazón, no con la nariz en alto, y si estuviera viva, se avergonzaría de ti, de lo que te has convertido». El silencio que siguió fue espeso, como un mar contenido. José Luis apretó los dientes. «¿Y qué harás? ¿Te irás con ella? ¿Renunciarás a tu nombre? No necesito tu apellido para ser quien soy. Me llamo Alejo porque tú me engendraste. Pero el hombre que me crió, que me dio valores, ya no está aquí. Tú lo enterraste con tus órdenes cobardes». José Luis, herido en su orgullo, avanzó hacia él. «Cuidado con cómo me hablas, muchacho». «¿O qué? ¿Vas a mandarme un matón a mí también?». La tensión subió hasta el límite. Por un instante, José Luis alzó la mano, pero la dejó caer a medio camino. «Eres un ingrato y tú un tirano», replicó Alejo. Se dio la vuelta y caminó hacia la puerta. Antes de salir, se detuvo. «No volveré a este palacio mientras tú estés aquí. Ni Luisa, ni Evaristo, ni yo necesitamos tu veneno. Has perdido a tu hijo y pronto perderás todo lo demás». José Luis quedó solo en el despacho, respirando con dificultad. Por primera vez en mucho tiempo, sintió una punzada de derrota. Horas más tarde, Amanda se enteraba del enfrentamiento por boca de Isabel. La marquesa, lejos de sorprenderse, suspiró con resignación. «Era inevitable», dijo. «José Luis cree que se puede controlar el mundo desde un escritorio, pero olvidó que los corazones no siguen órdenes». Amanda fue a buscar a Leonardo y le pidió que la acompañara a la casa pequeña. Allí encontraron a Luisa aún en cama, cuidada por Pepa y Mercedes. «¿Cómo te sientes, querida?», preguntó Amanda, acercándose con dulzura. «Mejor, pero muy cansada. Tómate todo el tiempo que necesites. Ya no estás sola». Amanda se giró hacia Mercedes. «Hay que unir fuerzas. Esto ya no es solo una cuestión de poder, es de justicia». Mercedes asintió. Por fin, una aliada con quien podía hablar de igual a igual. Esa tarde, Rafael recibió noticias de lo ocurrido. Fue al encuentro de Alejo, que estaba en el campo, dando instrucciones a unos trabajadores. «¿Todo bien?». «No, pero ya está hecho. Le dije todo a nuestro padre y me marché. Y ahora
Ahora luchamos desde fuera. El valle ya no le pertenece, no por completo. Ambos sabían que lo que comenzaba era una guerra más grande, pero también sabían que estaban del lado correcto de la historia. La semana terminó con un clima tenso y cargado de expectativas. En el Valle Salvaje, todos sabían que algo grande estaba por suceder. La figura del duque José Luis, que durante años había dominado con puño de hierro tanto la casa grande como las tierras vecinas, comenzaba a mostrar grietas profundas, grietas irreparables. La alianza entre Amanda, Mercedes, Rafael y Bernardo era más sólida que nunca, y con la ayuda silenciosa de Atanasio, que comenzaba a mostrar dudas de lealtad hacia su patrón, se gestaban movimientos que podían marcar el fin de una era. Mientras tanto, Alejo se preparaba para declarar. Había pasado los últimos días en casa de Mercedes, acompañando a Luisa y cuidando de Evaristo. Sus heridas con su padre no eran solo emocionales, eran heridas de linaje, de identidad, de pertenencia, pero también eran cicatrices que le otorgaban fuerza. Esa mañana, Rafael se le acercó. «Vamos a dar el paso. ¿Estás listo?» Alejo asintió. «No hago esto solo por mí, lo hago por Luisa, por mi hijo, por todos los que han sufrido en silencio. Tu testimonio será decisivo. José Luis no puede escapar de esto». «No lo hará», afirmó Alejo. No esta vez. En el otro extremo del valle, José Luis aún no sospechaba la magnitud de la tormenta que se avecinaba. Había notado la ausencia de Atanasio, pero lo atribuyó a la tensión generada por la discusión con Alejo. No sabía que su propio secretario se había reunido esa misma mañana con Amanda, entregándole documentos, cartas, apuntes, pruebas. «Yo no quiero ser parte de esto», había dicho Atanasio, «pero tampoco puedo seguir callando». Amanda había aceptado el sobre sin una palabra. Su expresión lo decía todo. Al mismo tiempo, Victoria continuaba intentando recuperar el control sobre la organización de su boda. Sin embargo, cada decisión suya era cuestionada, cada orden revisada, cada gesto vigilado. Su cambio repentino de actitud, su aparente generosidad con los sobrinos, su propuesta de unidad, todo comenzaba a parecer forzado, artificial. «¿Por qué te empeñas tanto en esta boda?», le preguntó Isabel. «Porque es mi último bastión», respondió Victoria con un susurro. «Si pierdo esto, lo pierdo todo». Pero ya era demasiado tarde. Amanda había empezado a mover los hilos con una precisión milimétrica. La boda de José Luis y Victoria sería el escenario perfecto para la caída del duque. En la casa pequeña se respiraba una calma expectante. Mercedes preparaba una mesa con comida sencilla pero abundante. Luisa, aunque aún convaleciente, se levantaba a ratos para ayudar. Rafael escribía cartas. Bernardo afinaba detalles logísticos. Todos sabían que el momento se acercaba. «¿Estás segura de esto?», le preguntó Mercedes a Amanda, mientras compartían un té. «Más segura que nunca. José Luis no puede seguir imponiéndose por miedo. Ya no. Y si intenta escapar, lo enfrentaremos con palabras, con verdad. Y si eso no basta, con todos nosotros unidos». Al anochecer, Alejo se quedó a solas con Luisa en el patio trasero. Evaristo dormía en una cuna improvisada, bajo el canto suave de los grillos. «¿Tienes miedo?», preguntó ella. «Mucho», respondió él, «pero también esperanza». «¿Esperanza en qué?». «En que después de todo esto podamos vivir, no sobrevivir, vivir». Luisa le tomó la mano. «Yo ya estoy viviendo, Alejo, desde que te tengo a ti y a él». Y en ese gesto silencioso, en ese cruce de miradas cómplices, se selló el verdadero triunfo, no el de la venganza, no el del escándalo, sino el de quienes, aún heridos, eligen el amor por encima del poder.